Lilian, hagamos un repaso de los elementos que estabas mencionando porque son muy importantes. Entiendo que son solamente indicios y que son hipótesis que están manejando el Ministerio Público, pero de acuerdo con estos indicios, esas hipótesis apuntarían a que hubo otra persona, es decir, tenemos a la víctima, al victimario, y podría haber una tercera persona que podría haber sido o cómplice directamente del crimen o testigo presencial. Exactamente, es así, Luis. Recordando, como bien decías, y haciendo un recuento de lo que hasta ahora tiene el Ministerio Público, de los dos primeros allanamientos que se realizaron, porque en estos días en que hemos estado aquí, el Ministerio Público ha realizado 2 allanamientos. Del primer allanamiento, evidentemente fueron evidencias muy importantes las que habían obtenido de ese lugar. Por ejemplo, un encendedor y también cigarrillos, y lo que apuntaba es de que solamente una persona dentro de la familia de Marcelo Jiménez y de la señora Felicita y todo el entorno de esa familia del supuesto victimario solamente apuntaba que pertenecía a él, según el relato del Ministerio Público, lo que se indicaba de que solamente una persona fumaba, por lo que probablemente esa persona estuvo ahí en el lugar y dejó la cajetilla de cigarrillos, los restos y también un encendedor, que es muy importante para la investigación propiamente. Después, al día siguiente, se recaba nuevamente otra evidencia, que son los calzados de supuestamente Marcelo Jiménez, que había utilizado ese día y donde se tenía que comparar la tierra que encontraron en el calzado de la niña y también del supuesto victimario. Por otro lado, ayer la autopsia fue realmente muy importante, el informe presentado por el doctor Pablo Lemir, en donde también indicaba ciertas situaciones que recordarán ustedes también. El doctor Pablo Lemir se reservó a mencionar ante la prensa algunas puntuaciones específicas porque decía de que eso podría llegar a afectar la investigación, o en realidad podría llegar a ayudar muchísimo a esta investigación, que también la está manejando aquí el Departamento de Investigaciones, corroborando con todos los detalles que obviamente nosotros no lo conocemos a través de la difusión que lo ha hecho el doctor Pablo Lemir, pero hay datos precisos de que están indicando algunos antecedentes en el entorno familiar y en el entorno vecinal, que es muy escaso porque solamente están 2 casas ahí alrededor, y lo que podemos llegar a mencionar y suponer de eso, Luis, es de que todo se centra en esas 2 casas que están en ese lugar, a esas 2 familias, y que probablemente la tercera persona que pudo haber estado involucrada como testigo o como cómplice pertenecería a ese perímetro de donde habría ocurrido el hecho. O sea, a ver, Lilian, si solamente había 2 familias en ese lugar, y si hay otra persona involucrada, necesariamente pertenece a uno de esos 2 núcleos familiares. Así es, y la sospecha principal va apuntando hacia la familia Jiménez Duarte. En este caso, recordemos que ellos son varios los que viven en la casa, y además uno de los integrantes de esa familia frecuentaba bastante la casa de la víctima. En ese momento, cuando nosotros estábamos en la vivienda y escuchando el relato de los familiares, justamente habían mencionado de que uno de los integrantes de esa familia estuvo almorzando justamente ese día de la desaparición de la niña. Esto fue confirmado el día de hoy nuevamente a través de una fuente muy importante y personal de uno de los familiares. Esto nuevamente me lo confirmaron a mí el día de hoy, que uno de los integrantes de esta familia, que efectivamente no es Marcelo Jiménez, estuvo almorzando ese día con la víctima y sus hermanos, estuvo en la casa. Ese es un dato muy importante porque en ese lapso de tiempo, unas horas después, ella había desaparecido según la denuncia. O sea, había una relación entre la familia de Melania y la familia del hombre que había abusado de ella y que terminó purgando una condena por esa razón.
Así es, había un acercamiento entre estas familias, principalmente con los otros integrantes, porque desde que él salió libre, que él obtuvo su libertad condicional, nos decía la madre de que él siempre pasaba por ahí, evidentemente siempre pasaba por ahí, pero de que ya nunca tuvieron un contacto directo, por supuesto, con la familia. No obstante, los otros integrantes sí, y como justamente lo pudimos recabar esa información de que uno de los hermanos específicamente de Marcelo Jiménez estuvo en ese lugar unas horas antes compartiendo con la víctima fatal. Y en ese momento del almuerzo que supuestamente compartió este familiar de Marcelo, ¿estaba la madre presente o ya la madre se encontraba trabajando? Porque sabemos que sí, la madre a la hora en que la niña desaparece ya no estaba en la casa, pero en ese momento estaban solamente la niña y los hermanitos con esta otra persona. Probablemente, y también la abuela, que desde un primer momento se había dicho que la abuela también estaba en el lugar, pero hay que recordar que ellos viven, por más de que sean un mismo predio, viven en casas diferentes, pero según el relato inicial era de que la abuela estaba también de vez en cuando, por lo menos, al cuidado de estos niños que estaban jugando en ese lugar, pero que efectivamente los familiares, tíos, tías, incluso también muy cercanos, sí dijeron de que uno de los hermanos de Marcelo Jiménez estuvo. Esto también es muy importante porque en el transcurso de ese horario de la tarde donde ella desaparece y posteriormente se la encuentra muerta, uno de esos hermanos había mencionado de que había ido a una cancha, cosa que posteriormente al parecer no fue así y había caído en contradicciones. Luego aparece una persona, un testigo, una vecina no muy cercana, donde también señalaba, ya esto pasó el día de ayer, de que había visto que este integrante de la familia había querido ingresar a su casa como una forma de esconderse, es lo que decían, y de ahí salta de que hay un nuevo testigo en el que esta persona dice de que una persona, un integrante de esa familia, había querido intentar entrar a esta despensa en el transcurso de la tarde. Y ahí esto se contrapone con la información principal y la coartada de este hermano de que supuestamente estaba en la cancha. Lo que rumoraban también las personas que estaban ahí en el lugar es que uno de estos integrantes tenía varios rastros de violencia en la pierna y en otras partes del cuerpo también. Uno de los hermanos de Marcelo. Exactamente. Por eso va a ser muy importante cuando estén los resultados laboratoriales de los restos biológicos que pudieron haber encontrado en el cuerpo de Melania. Obviamente esto va a tener todavía un tiempo para que puedan estar listos, terminados, porque ahí se podría realmente ya comprobar que efectivamente de este crimen participó más de una persona, Lilia. Totalmente. Lo que se debe esclarecer primeramente a través de los familiares directos es de que sí existió realmente ese acercamiento entre uno de los hermanos con la víctima fatal, si esta persona realmente frecuentaba ahí, si estuvo ese día efectivamente en el lugar horas antes y qué pasó en el transcurso de esas horas que fueron las más importantes, y la coartada que también, según mencionaban, se han contradecido muchísimo las coartadas que ellos mencionaron. Luego aparece un testigo. También ahora mismo lo que se tiene que verificar es justamente esas lesiones. Por eso es un proceso un poco lento, porque se necesitan de varias diligencias para poder realizar esa inspección a esta persona, porque el Departamento de Investigaciones es lo que hace el trabajo de campo y la policía de homicidios son las personas que supuestamente vieron todo esto que estamos relatando, pero que ahora se necesita un sustento para que el Ministerio Público pueda incluir y pueda ya tener a otra persona sospechosa y por ende también, ¿por qué no?, en las próximas horas ordenar la detención de este sospechoso que habría estado y habría participado en el crimen. Con esto no se descarta
de que Marcelo Jiménez también estuvo en el lugar. Por eso hablamos de que por lo menos fueron 2 personas en la escena del crimen más la víctima. Lilian, con respecto a ese punto, recordemos que ayer la fiscala confirmaba que ese hermano que vive allí en esa casa es un menor de edad que tiene 16 años, con lo cual en el caso de que él esté involucrado tendría una pena mucho menor. Hay que tener en cuenta también ese dato. Y por otro lado, Lilian, ayer la fiscala manifestaba que le volvieron a practicar una inspección física luego del segundo allanamiento, que se fueron hasta donde se encontraba el detenido y procedieron a hacerle un hisopado bucal y también a tomar muestras de uña. Además, la médica forense que le hizo la inspección dijo que encontró en su cuerpo algunos rastros, unas pequeñas heridas que no pudo determinar si son recientes o son nuevas. Y todo eso estaría en 72 horas. Eso también va a ser clave, Lilian, para poder hacer las comparaciones. Porque en un primer momento se había dicho que en el cuerpo del sospechoso, sí, Marcelo Jiménez Duarte, no se notaban rastros de ninguna violencia, ni heridas, ni nada. Sin embargo, en esta segunda inspección que se hizo ayer, a la siesta, a las 13 horas, la fiscal confirmó que sí, la médica forense encontró pequeños rastros de heridas. Así que también será determinante si es que participaron 2 personas de este hecho. Sí, totalmente, y más todavía esto se sostiene ya que aparecieron nuevas imágenes en donde otro de estos integrantes sí tiene varias lesiones que son sumamente visibles de forma externa. Por ejemplo, son lesiones en la pierna y son lesiones en la espalda. Es como que alguien intentó defenderse. Según nos explicaban los familiares, porque el doctor Pablo Lemir habló con los familiares de una forma mucho más certera, y mencionaba justamente de que la niña se defendió bastante en el momento del crimen. Ella se defendió lo más que pudo y por ende también ella tenía muchos rastros. Aparentemente la torturaron incluso antes de su muerte y la abofetearon varias veces por la cara, de una forma en la que ella estaba arrodillada. Es lo que nos explicaba el día de hoy uno de los familiares que se encontraba justamente durante la autopsia. Por eso es que también se está sosteniendo mucho más fuertemente de que fueron 2 personas las que estuvieron en ese lugar y que la mataron. También la causa de muerte, porque se produjo un ahorcamiento, una asfixia con muchísima fuerza, y eso probablemente habrá sido entre 2 personas.